7 señales del fin del mundo que la Biblia predijo. Una conversación que cambió la historia. Hace casi 2000 años, en una tarde tranquila sobre las colinas que rodean Jerusalén, ocurrió una conversación que todavía inquieta al mundo. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos. Desde allí se veía claramente el Templo de Jerusalén, una de las construcciones más majestuosas del mundo antiguo. Sus muros blancos y sus decoraciones de oro brillaban bajo el sol. Los discípulos observaban ese paisaje con admiración. Para ellos, el templo era el centro del universo espiritual de Israel. Pero Jesús acababa de decir algo sorprendente. Afirmó que ese templo sería destruido. Confundidos y preocupados, los discípulos se acercaron a él en privado y le hicieron una pregunta que ha atravesado siglos de historia. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. La respuesta de Jesús no fue una fecha exacta. No mencionó un año específico ni un día concreto. En cambio, describió una serie de señales que aparecerían antes del final de la historia humana. Guerras, desastres naturales, confusión espiritual. Jesús comparó estos eventos con dolores de parto, señales que anuncian que algo está por suceder. Durante siglos, estas palabras fueron estudiadas por teólogos, historiadores y creyentes, pero en el mundo moderno, donde las noticias viajan en segundos y los eventos globales parecen intensificarse, muchos vuelven a hacerse la misma pregunta. ¿Estamos viendo esas señales? Hoy exploraremos 7 señales del fin del mundo que la Biblia predijo y analizaremos cómo algunas de ellas parecen reflejarse en acontecimientos que vemos en nuestro propio tiempo. 1. Guerras y tensiones entre naciones. Jesús comenzó su advertencia con algo que la humanidad conoce demasiado bien. Escucharéis de guerras y rumores de guerras, nación se levantará contra nación. Mateo 24:6-7. La historia humana está llena de conflictos. Imperios han surgido y caído a través de guerras. Pero el contexto de esta profecía describe un mundo donde las tensiones internacionales se vuelven constantes. Hoy vivimos en una era donde la estabilidad global parece cada vez más frágil. La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, reactivó el temor a un conflicto mayor en Europa. En Medio Oriente, la rivalidad entre Irán e Israel, junto con la participación indirecta de potencias como Estados Unidos, mantiene a la región en permanente tensión. Mientras tanto, la competencia estratégica entre China y Estados Unidos en el Pacífico genera preocupación entre analistas militares. Nunca antes en la historia la humanidad tuvo armas nucleares capaces de destruir ciudades enteras en cuestión de minutos. Jesús habló no solo de guerras, sino también de rumores de guerras. Es decir, un mundo donde el temor al conflicto forma parte del ambiente cotidiano. Una sensación constante de que la paz es frágil. 2. Hambre y crisis alimentaria. La segunda señal mencionada por Jesús también aparece en Mateo 24. Habrá hambres. El hambre ha acompañado a la humanidad durante milenios, pero en el mundo moderno adquiere una dimensión global. Según datos de organismos internacionales, cientos de millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa. Las sequías en regiones de África han devastado cosechas durante años consecutivos. En países como Yemen, los conflictos armados han destruido sistemas agrícolas enteros. Incluso en economías desarrolladas, el aumento del precio de los alimentos se ha convertido en una preocupación creciente. El cambio climático, las guerras y las crisis económicas pueden afectar las cadenas de suministro que alimentan al mundo. La Biblia describe estos eventos como parte de un escenario donde el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza se vuelve cada vez más inestable. 3. Pandemias y enfermedades globales. El Evangelio de Lucas añade otra señal. Habrá pestilencias. Lucas 21:11. Las enfermedades han cambiado el curso de la historia humana muchas veces. La peste negra del siglo XIV mató a millones de personas en Europa y Asia.
La gripe española de 1918 dejó decenas de millones de muertos en todo el mundo. Pero en el siglo XXI ocurrió algo que muchas generaciones no habían experimentado. La pandemia de COVID-19 paralizó el planeta entero. Ciudades vacías, hospitales saturados, economías detenidas. Durante meses, miles de millones de personas vivieron confinadas en sus hogares. Este evento recordó al mundo que incluso la civilización moderna, con toda su tecnología, sigue siendo vulnerable ante enfermedades globales. 4. Terremotos y desastres naturales. Jesús también mencionó otra señal poderosa. Habrá terremotos en diferentes lugares. Los terremotos han formado parte de la historia natural del planeta desde siempre, pero algunos de los más devastadores han ocurrido en tiempos recientes. El terremoto de Haití en 2010 destruyó gran parte de la capital del país. En Japón, el terremoto y tsunami de 2011 provocó uno de los desastres nucleares más graves de la historia moderna. En Turquía y Siria, grandes sismos recientes dejaron miles de víctimas y ciudades enteras en ruinas. Cada vez que la tierra tiembla, recordamos que la civilización humana se levanta sobre un planeta que aún está en movimiento. 5. Engaños espirituales. Jesús también advirtió sobre un fenómeno espiritual. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. A lo largo de la historia han surgido líderes religiosos que afirmaban tener revelaciones especiales. Pero en la era digital, este fenómeno se ha multiplicado. Internet permite que cualquier mensaje espiritual se difunda a millones de personas en segundos. Algunos líderes prometen milagros. Otros afirman conocer el futuro. La Biblia advierte que en los últimos tiempos la confusión espiritual aumentaría y que muchas personas serían engañadas por mensajes que aparentan verdad. 6. El aumento de la maldad. Jesús también habló de un cambio profundo en el comportamiento humano. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Esta frase describe una transformación moral. Un mundo donde el egoísmo y la violencia se vuelven comunes. Las sociedades modernas enfrentan desafíos complejos: polarización política, violencia urbana, conflictos sociales y una creciente sensación de división. Muchos observadores creen que el mundo está experimentando un aumento en la desconfianza y la hostilidad entre grupos humanos. Para algunos creyentes, estos cambios reflejan exactamente lo que Jesús describió: un enfriamiento del amor entre las personas. 7. El mensaje llegará a todo el mundo. Pero entre todas estas señales existe una que transmite esperanza. Jesús dijo algo sorprendente: este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. En el primer siglo esta idea parecía imposible. Los seguidores de Jesús eran un pequeño grupo en Medio Oriente. Sin embargo, con el paso de los siglos, su mensaje cruzó fronteras, océanos y culturas. Hoy la Biblia ha sido traducida a miles de idiomas. El mensaje se transmite por radio, televisión, internet y redes sociales. Incluso en regiones remotas del planeta, personas pueden escuchar las palabras que comenzaron en una pequeña colina cerca de Jerusalén. Reflexión final. Las señales descritas por Jesús no fueron dadas para provocar miedo. Fueron advertencias, recordatorios de que la historia humana no es solo política, economía o tecnología. Para millones de creyentes es parte de una historia mucho más grande. Jesús dijo que estos eventos serían solo el comienzo. Dolores de parto antes de algo mayor. Para muchos, estas palabras siguen siendo una invitación a observar el mundo con atención.